Bienvenidos, ¿cómo estás, Rafa? Aquí andamos, vamos a hablar del personaje, pero vamos a tratar de no bajarlo en la lógica y en la razón, por supuesto. Y uno de esos grandes personajes es el gran villano que le llaman Judas Iscariote, que no es lo mismo que Judas Tadeo, es Judas Iscariote, el gran misionario, el que traicionó, entre comillas, supuestamente traicionó a Jesús de Nazaret, pero vamos a desglosarlo bien, vamos a desentrañarlo bien, a ver qué fue lo que realmente pasó. Si todos los traidores son Judas y todos los Judas son traidores. Ese Hasta ahí se resume la historia de Judas, ¿no? Son el gran mito, los grandes mitos, las paradojas, los paradigmas de una persona. Realmente pues todos nos enfocamos, estamos atrapados en ser Judas. Nos vendieron una historia de un traidor, pero ¿sí fue un traidor, Rafa, o qué? ¿Quién fue Judas? Vamos a entenderlo primero. Si no lo entendemos, no lo desentrañamos con el personaje que se manifestó, entonces no vamos a entender si realmente fue traicionero. ¿Quién era Judas, Rafa, para empezar? Era de Iscariot, el único que de los 12 discípulos que no escogió Jesús fue él. Él se fue a ofrecer como si fuera un migajero, como un limosnero, porque tenía una gran sabiduría y una gran sapiencia, un hombre terriblemente intelectual. Pero tengo que entender, o tenemos que ver primero esto. Si no lo vemos, no lo vamos a poder entender. Él tenía que afiliarse, o se afilió a una revolución, a una organización, pues algo político. Entonces primero se fue con los celotes, con Barrabás, porque él era político. Entonces querían poder, quería tener poder, ser alguien en la vida, como todos los seres humanos que somos, queremos ser alguien, destacar, figurar, pasar a la historia, tener un sentido de la importancia terrible, y ese era Judas, porque además era terriblemente intelectual. O sea, él iba donde le convenía, Rafa, según lo que estoy entendiendo, sí, según sus intereses que él quería. Sí, él vivía de sus intereses. Entonces lo primero que él fue a meterse a una organización, una secta o lo que tú le llames, primero fue con los celotes, antes de que empezara su misión, por supuesto. Jesús, antes de que iniciara, después de que regresó del desierto, cuando lo bautizó Juan, se fue al desierto y regresó y empezó a hacer la organización, su misión, con los discípulos. O sea, tenía más un movimiento político que otra cosa, podríamos decirle. Iba a tener un movimiento revolucionario que iba a atentar en ese entonces contra todo. Acuérdate que el contexto político, social que se vivía era ya terrible, porque andaban asesinando a los judíos, a los creyentes, a los que creían en Dios. Entonces desde Herodes, todo, entonces entró en movimiento Jesús cuando vino del desierto. Y entonces Judas Iscariote se enteró que ya había un movimiento. Entonces Judas, digamos que veía más la figura de Jesús como un personaje político. Exactamente. Ese es lo que vio, un líder, pues. Un líder político. Ajá, acuérdate que el maestro era, por supuesto, era un gran maestro espiritual. Porque luego nos confundimos, porque a mí me pueden decir, no, pues era un hombre que caminó. No. Jesús no era un hombre, era el Hijo de Dios, era un ser humano totalmente espiritual, no era alguien que caminara, que fuera de carne, pues, que estuviera plagado por los deseos, o los placeres, o las deformaciones, o los pecados. Era un revolucionario que en ese entonces vino a una misión espiritual al reino de los cielos, a que te interiorizaras, pues. Entonces, a ver, Rafa, sabiendo lo que sabía Jesús y sabiendo las intenciones que tenía Judas, porque me imagino que las sabía, ¿cómo lo aceptó? No sabía. Unas de buenas a primeras llegó porque lo observó, le fue observando algunas cosas, Judas Iscariote. Acuérdate que Judas Iscariote era una persona muy preparada. Sus demás discípulos, digamos, eran comunes, eran pescadores, eran gente común, pues. El único que medio pasaba era Tadeo, el de los impuestos, o Mateo, pues. Él más o menos era inteligente, los demás, haz de cuenta que eran del pueblo. Sí, cultivadores, gente normal, pues. Entonces el que tenía cierta cultura, inteligencia y más preparación era Judas. Judas venía preparado, venía de una familia rica, de Iscariote, él era de por sí era rico. Entonces venía envuelto o plagado de materialismo. O sea, le interesaba mucho la materia, las apariencias, lo que hoy nos interesa a la mayoría de los seres humanos, las grandes apariencias, para poder tener poder.
¿Y entonces cuáles eran las intenciones reales de Judas, Rafa? Cuando llegó, cuando vio, primero se afilió al movimiento, ya te había comentado el movimiento, se afilió primero al movimiento de los celotes, de una revolución que le iban a hacer para destituir el reino de Roma, o el rey Herodes, y entonces él iba a tener un poder, un lugar ahí como los políticos, como si un lugar, un puesto, pues. Un de jefe, eso era lo que pretendía, porque si era sumamente inteligente. Entonces cuando vio la revolución que estaba iniciando Jesús, cuando veía que ya había una gente que lo seguía, se acercó a él y le dijo, así como digamos lo migajero, como un hombre que quería prestar sus servicios a un jefe, con la intención, era un humano, con todos los vicios, los pecados, y además venía forrado de materialismo, ya le había dicho él, lo que le interesaba era la apariencia. A un ser humano materialista, a la mente materialista, lo que le interesa es mucho el poder y la apariencia, el prestigio, pues, que es una triada. Entonces, si yo quiero vivir de la apariencia, ¿no? Y sus intereses, ¿no? Totalmente convenencieros somos, por eso decimos, bueno, pues todos nos parecemos a Judas. En realidad, porque decía, nadie quiere ser menos que nadie. Es más, si tú le preguntas a alguien, no, yo no soy menos que... Y todos inconscientemente o psicológicamente, por supuesto, nos sentimos superiores a los demás. Psicológicamente ya, pues, esa es la mentalidad. Entonces llegó y se acercó con el maestro, porque fue el único que no eligió, pero después sí lo eligió, por eso dicen, es que eligió a dos. No. Primero, él fue y se presentó y les dijo, maestro, le empezó a halagüeñar y le dijo de su misión y que le había gustado, o sea, todo lo que conlleva halagar a una persona. El maestro, pues esas cosas, los mide, sabe en qué forma son, los estudia bien, los lee bien, terriblemente bueno además que era un pioncito coronado, pues. Entonces, realmente él buscaba sus intereses particulares, ¿no? ¿Y cuál era su intención, Rafa, al estar ahí, más allá de sus intereses comunes? ¿Cómo veía a Jesús él como un líder? Ya dijimos totalmente un líder. Pero ¿cuáles eran realmente sus intenciones? ¿Él ser el líder o cuál era? Cuando, fíjate, aquí está la curiosidad. Para empezar, Jesús de Nazaret proyectaba como a un líder proyecta, o como vemos en las películas, o el macho alfa, o un gran líder, bueno, un rey, pues, siempre va a proyectar un magnetismo, una electricidad, algo que emana totalmente sin que hable. Como él estaba formando un movimiento, y hablaba de un reino, ahí donde entra la confusión, donde te vuelves lógico, donde eres una persona lógica, impreparada para algo espiritual, Judas se confundió y pensó que era un reino y que iba a ser el rey. Y entonces él iba, por supuesto, a obtener un puesto. Pero primero tenía que demostrar, o demostrarle sus cartas credenciales, su currículum a Jesús. De hecho, se lo llevó y le dijo, yo soy escriba, tengo lenguas, hablo esto, el otro. O sea, se presentó como una persona con un enorme potencial. Con un currículum, ¿no? Con un currículum, como un trabajo, pues. Los demás no. Ya dije que eran gente, aquí está la diferencia, eran más puros de corazón. Él ya iba con intereses. Iba con un terrible interés, ahí es donde el maestro lo vio. Ahora, ¿eso está bien o está mal, Rafa? Porque todos lo vemos como algo mal, pero humanamente, pues es algo común, ¿no? Cada quien busca sus intereses y cada quien busca su bienestar común, ¿no? Acuérdate que el poder así es. Todos que tenemos que tener un sentido de la importancia. Tu bienestar personal, perdón. Ajá, porque si tú te deshaces de las apariencias y te buscas el terreno espiritual, que era el que el maestro estaba buscando, los que nos iba a informar, o que encontró, pues eso nos iba a informar, ese camino nos iba a llevar, por eso decía, yo soy el camino y la vida, ¿sí? Ese camino espiritual. Nos iba a enseñar ese camino, por supuesto, el camino espiritual. Y hasta el último decía, esto es lo que nos va a dar vida, por eso yo soy el camino, la verdad y la vida. Es lo que nos iba a otorgar la vida. Eso era lo que estaba trabajando. Pero los ojos de un materialista, de una persona que está plagada de apariencias, ¿sí?, de conveniencias, de todo lo que nosotros somos llenos de egocentrismos, pues dijo, aquí está un líder. Le voy a mostrar mis credenciales y él me va a valorar. Porque... O sea, la idea era que Jesús valorara sus credenciales, lo que iba a hacer por él. Y entonces lo nombró tesorero.
Porque él además dijo, es que yo quiero manejar las finanzas, lo poquito que hubiera, pues. Porque también tenía la enorme intención, pues, de manejar los dineros. A ver, entonces, Rafa, según lo que estoy entendiendo y las cuentas que estoy haciendo de lo que me estás platicando, todos nos parecemos más a Judas que a Jesús. Somos Judas, soy Judas. Y todos creemos que somos Jesús. Porque no reyes, espiritual, reyes emocionales, que sabemos manejar nuestras emociones, pero pues realmente lo que me estás platicando nos parecemos más a Judas que a Jesús. Somos pedazos de carne andando con un mundo de intereses. Porque estamos plagados de eso, de la sociedad, de la vida, de lo que la vida te va a dar, de lo que te va a brindar. Porque vivimos los humanos de eso. Y Judas, por supuesto, no estaba exento de esas cosas. Dijo, voy a servirle a un rey. Y ahí tienes que entender, a un líder. Y además su palabra era poderosa. Y cuando empezó a ver, porque por supuesto lo aceptó. No muy convencido, pero pues entendió algo ahí Jesús. Lo vio, no lo que luego dice, no, es que lo iba a ocupar para prepararlo y entenderlo, no. Entendió algo en Judas. Y además le dio la oportunidad, o nos dan la oportunidad de vivir así. Le dijo, bueno, pues sígueme. Ya se nombró tesorero. Era él que manejaba las pocas finanzas. ¿Y cuándo se planeó la traición, Rafa? ¿O por qué se planeó o por qué se dio? ¿Las fueron circunstancias? ¿La planeó o qué pasó ahí? Aquí vamos a entrar de lleno. Cuando tú conoces a otra persona, acuérdate que por eso Juan decía que no era digno de abrochar los zapatos a su maestro cuando le preguntaron. Y Juan conocía su lugar, su espacio, qué iba a hacer, cuál era su misión. Entonces Jesús no sabía en ese momento, no sabía. Ni siquiera para qué estaba destinado, porque luego dice, no, es que lo iba a utilizar, que tenía que cumplirse las escrituras. No. Simplemente en ese momento le siguió como todos los discípulos, que después un día fue a hablar con el maestro y le dijo, ¿sabes qué? Como que veo que los demás son tontos, como que no están tan preparados, como que no te entienden. Y aquí resulta algo curioso. Una vez que tú empiezas a entender a una persona, comprenderla, te empiezas a enamorar. Y fue lo que le pasó auténticamente, honestamente, pues, a Judas. Se empezó a enamorar del maestro, de su actitud, de su palabra, de cómo se manifestaba y por sobre todo de su poder. Porque tenía todo el poder. Hoy sabemos que tenía todo el poder, pues claro, otorgado por Dios. Y ahí empezó entonces a planear como esta parte. Pero ¿cuál era su intención, Rafa? ¿Realmente traicionarlo? ¿Presumir lo que era el maestro? ¿O presumir a su maestro ante la sociedad de lo que era capaz de hacer? ¿O cuál era su intención? Ahí lo que pasa es que el Judas, de una mente lógica, no preparada, porque no estamos preparados para lo espiritual, lo rechazamos automáticamente. ¿Qué es lo espiritual? La bondad, la amabilidad, la decencia, la entrega, toda esa parte de piedad, eso es la parte espiritual. No estamos preparados. Necesitaríamos una preparación muy fuerte para conocer el interior. Sabemos que tenemos eso, pero que no lo sabemos, no lo damos. ¿Y por qué creemos que estamos preparados, Rafa, entonces? La gente está loca, es el puro ego, la pura soberbia, pero estamos hablando de que no estaba preparado para el reino de Dios, que estaba hablando y estaba viéndolo. Estaba viendo los milagros, cómo manifestaba, o sea, sí lo estaba viendo, y en la medida que fue transcurriendo el tiempo se fue enamorando más. Nada más que tenemos que recordar algo, ver algo aquí, se sentía igual de poderoso. Así sentía que tenía la misma inteligencia, porque era un hombre sumamente inteligente. Entonces empezó a entender la misión de Jesús desde la parte de la materia, del poder, cómo ejercía poder. Y fíjate, aquí está la idea. Va a decir, bueno, está gediendo, ¿por qué no cobra? Pues yo hago un milagro, te sano la mente, te sano el espíritu. Está haciendo un trabajo, ¿no? Estaba haciendo un trabajazo. Entonces lo que le brincaba como una canica a un ser humano materialista, bueno, pues tengo que cobrar, o tiene que cobrar. Y todo lo ven como de manera común, ¿no? Y dice, bueno, ¿dónde está mal cobrar tu trabajo? Porque eso es lo que todos dicen, Rafa. O sea,
¿Por qué está mal cobrar mi trabajo si finalmente es mi trabajo? Es Esa es la eterna discusión. ¿Por qué no voy a cobrar mi trabajo? Ese era el trabajo que estaba intentando pensar, porque Judas pensaba así. Él estaba pensando en la parte material, en la parte del poder, en la parte de la vanidad, del egocentrismo, no en la parte espiritual. Ujú. Él estaba trabajado, así forrado de materialismo. Entonces, pues si salva a alguien, y más si es un rico, pues tiene derecho a cobrar, es natural, es lógico. Esa era su idea loca, o sea, porque estaba empezando a enloquecer. No, pues no era una idea loca, era una idea lógica de los lógicos. Bueno, de los lógicos, pero brincó a la locura. Eso es lo que estamos diciendo. Sí, es una idea lógica, pues natural en un ser humano que viene arrastrando el materialismo. ¿Qué te van a decir? Si yo te sano espiritualmente, pues tengo que cobrar. Y eso era lo que pensaba. Decía, bueno, cuando ya llegue y tenga toda la apertura, porque iba a llegar a Jerusalén, a los templos de Jerusalén, donde iba a llegar Jesús. Bueno, cuando llegue y se muestre como es, con este inmenso poder, pues yo ya voy a ocupar un lugar, porque ya había ocupado el lugar de... Sí, automáticamente voy a subir de puesto, ¿Eh? ¿no? Porque él va a subir de categoría y de importancia. Y a mí me van a dar un Supuestamente puesto los más. 12 iban a gobernar, junto con Jesús, por supuesto. Porque esa era o ha sido la confusión de aquellas épocas, la confusión todavía más o menos desentrañamos que era un ser humano espiritual, que vino con unas misiones, etc. Pero estamos hablando estrictamente de lo que pensaba Judas. Y entonces ya cuando llegó, le hizo una observación y le dijo, Judas, yo no sé para qué quieres esta gente. Y aquí hay un detalle, más un pequeño... situación donde vamos a descifrar totalmente, lo vamos a desentrañar a Judas Iscariote. Aquí lo vamos a ver como ejemplo, con la enorme hipocresía, la falsedad, donde sí nos vamos a dar cuenta que sí era un ser humano materialista. María, la hermana de Lázaro, un día llegó con un perfume y empezó a perfumar los cabellos de Jesús. Entonces fue cuando levantó la voz de un pensamiento totalmente materialista, y fue un reclamo, una observación, que le dijo a Jesús, bueno, pero ¿por qué están gastando en este perfume tan caro? Este perfume debería de ser para los pobres. El dinero, porque costaba mucho, creo que 30 denarios. Dijo, ahí es donde vamos a descubrir quién era Judas Iscariote. Pues es un ser humano totalmente materialista, un peoncito coronado, que estaba pensando en la materia. Sí, estaba pensando en subir, en que si la cabeza sube de puesto, automáticamente yo voy a subir de puesto y además voy a adquirir más poder, ¿no? Era su intención. Entonces realmente su intención era, pues digámoslo así, presumir al maestro, ¿no? Para que la gente viera de lo que era capaz y automáticamente él iba a subir de categoría, ¿no? Básicamente lo que hacemos casi todos los seres humanos en cualquier trabajo común. Todo. Ahí lo vemos, lo podemos ver, donde se desmantela todo tu interés en la vida. Yo no estoy interesado en la parte de la bondad, del amor, del cariño, de entregarme a otro ser humano, de protegernos. Los que dicen que sí y utilizan la falsa moral, pues sabemos que nos estamos mintiendo a nosotros mismos, que no hay una honestidad de decir, bueno, pues este soy para poder modificar todo. No. Y así vivimos todos los seres humanos, como Judas fue donde se molestó. Y inclusive el maestro le hizo la observación, dijo, aquí van a estar los pobres toda la vida, yo ya no voy a estar. Fue el primer anuncio de impacto, de sorpresa, que yo ya no voy a estar, cuando ya no estáis van a estar todos los pobres. Y a nadie, por supuesto, a nadie le gusta que le llamen la atención. A mí no me gusta que me llamen la atención, que me estén regañando, que me estén haciendo observaciones, pues no. Pero cómo te va a gustar que te llamen la atención, Rafa, si lo acabas de decir hace rato. Yo sé todo. Si desde niños te dice tu papá y tu mamá que eres el rey del mundo, güey, que estás preparado para todo, güey, te están acostumbrando, te venden un discurso falso. Porque además es normal, ni modo que le digas a tu hijo que es un tonto. Obviamente no le vas a decir a tu hijo que es un tonto. Entonces te empiezas a inventar un discurso falso que después cómo te lo quitas de la cabeza. Eso fue lo que aconteció. Ya de ahí había una pequeña molestia. Y claro, tenemos que entender que Jesús nos leía, nos observaba y sentía lo que nosotros sentíamos.
sabía perfectamente lo que estábamos viviendo por dentro. Si estábamos tristes, sabía por qué. Por eso la gente que se acercaba sabía exactamente qué estaban sintiendo. Por supuesto sabía y entendía Judas una molestia, una pequeña molestia, un desvarío ya en su ser, una locura. Ese ya está empezando a incomodar. Los demás estaban contentos, como quiera estaban bien, incluyendo a Pedro, cuando lo nombró la roca, pero esa fue otra de sus pequeñas molestias, que porque él no lo nombró. Porque cuando les preguntó, pues él de manera materialista, entonces le dijo a Pedro. Entonces esa parte se fue haciendo o acumulando y fue fermentando su idea, además porque sí lo amaba, lo valoraba, lo apreciaba. O sea, sí tenía esa parte de admirar a su maestro, al rey, pues, o sea, cómo era de poderoso. Además, pues la envidia, el que le ganan, o sea, yo quisiera hacer lo que él hace, pero no, pues sí le daba un lugar. Entonces, cuando ya entró a Jerusalén, y ya lo pusieron a prueba, porque ya estaban muy molestos los del Sanedrín, los fariseos, las religiones de esa época, los que curaban pecados, pues los que usufructuaban el pecado. Estaban terriblemente molestos y fue cuando llegó. Y ya sabes lo que pasó, lo de la moneda, y les empezó a decir que estaban podridos por dentro y que eran por fuera muy blancos, muy bonitos, pero por dentro estaban bien echados a perder. O sea, ya los estaba señalando como alguien podrido. Lo que sucedió es que a Judas no le pareció, porque ya venía herido, y él le tocó parte de esa llamada de atención, y entonces ya a los ojos de Judas o a los oídos de Judas ya no le pareció sano. Dice, ¿cómo vienes a agredir a los que supuestamente te van a convertir en rey? Y entonces esa parte es la que ya no entendió. Ahí empezó la disque traición, Rafa. Sí, porque ahí ya vio Judas todo en contexto. Ya no le empezó a parecer lo que pasó, porque los de Sanedrín quedaron muy molestos y muy enojados, y por supuesto tenían razón, porque estaba atentando en contra de todo lo que ellos habían vivido y usufructuado. Y entonces esa parte ya no le pareció, no le gustó. Entonces quedó como en incógnita. Pero acuérdate que Jesús ya había hablado, que una semana antes de ese evento había hablado con él, después del disgusto, le había dicho, tienes que hacer algo va a pasar, pórtate bien, cuida lo que va a pasar. O sea, ya le estaba diciendo que algo iba a suceder en su interior. Aquí la clave es que Jesús sí conocía el interior, sabía cómo se manifestaba toda su emoción, su corazón. O sea, ya lo vio y le dijo, ten cuidado porque le llamó la atención, porque algo poderoso viene en ti. O sea, le estaba advirtiendo de su desconfianza, de su inseguridad, de que se le iba a almacenar un rencor, que empezaba a trabajar al revés. Así le estaba diciendo, como cuando fue Pedro y le dijo, bueno, pues si vas a morir ya no vayas. Y le dijo, Satanás, aléjate de ti, de mí. ¿Sí? Entonces ya más o menos lo estaba empezando a ver. Es como cuando ves a alguien que se empieza a disgustar, por eso no es muy alejado de que, bueno, ¿y qué le pasó a Judas? Bueno, pues si te empiezas a enojar con el maestro, con el líder, pues. Pero ¿cuál era realmente su enojo entonces, Rafa? O sea, ¿por qué se empezó a molestar? Empezó a molestar porque empezó a atentar contra los intereses de la iglesia. Entonces, bueno, ellos te van a nombrar, te van a hacer amigos. Lo que pensaba es que iban a integrarse a la iglesia para que lo apoyaran y en ese momento se manifestara para ir en contra de todas las leyes de Roma y se iba a convertir en rey. Haz de cuenta que los del Sanedrín o los fariseos, los de la religión de esa época, le iban a dar el aval. O sea, digamos que Jesús para Judas era su candidato. Sí, exactamente así. Su candidato al que iba a postular para ser el rey de Roma, ¿no? Exactamente. O sea, lo veía totalmente como un acto político y de poder, ¿no? Así como que iba a quitar Herodes Antipas, antes de Herodes el Grande, iba a quitar Herodes, lo iban a poner rey, y entonces con todo el poder que se le vio, porque se le vio todo, revivía muertos, le volvía la luz a los ciegos, todo lo que vimos levantaba gente. Con todo ese poder podía aniquilar en esa época al que sea, porque es un poder inmenso, todo el poder, claro, no usado para esas cosas. Y entonces se fue con la idea falsa, o sea, se falseó su idea y dijo, bueno,
Así como cuando nos falseamos, yo valgo esto y valgo aquello, no vales nada, o dime qué vales, pero tú sientes que sí vales. Estás en una idea falsa, egocéntrica, como Judas. Entonces, Te inventas una historia en tu cabeza, ¿no? Ah, se molestó mucho. Por supuesto, los de la iglesia lo vieron, lo señalaron y le dijeron, uno de los discípulos está como, vamos a platicar con él. Ujú. ¿Sí? Y ya entonces fue cuando ya se retiró Jesús, después de haberlos regañado, llamar la atención de la moneda, que les tiró, que dijo, con esto es una cueva de ladrones. Los puso en jaque, se retiró y hablaron con Judas, pero ya con su mente confusa, ya tenía dudas, o sea, lo atraparon en la duda, acuérdate que la duda te atrapa. Entonces lo atraparon en la duda, Judas, dijeron, bueno, ¿qué pasó con tu maestro? Y ya les empezó a decir, no, pues es que el maestro, perdone, porque no sabe, o sea, trató de minimizar el evento que sucedió, porque ya los había lastimado profundamente, pues los había humillado. Sí, pues. sí. Acuérdate que los que son soberbios terminan humillados. Y ya ven, lo primero que van a buscar pues es la venganza. Es la venganza, entonces dijeron, bueno. Y les digo, estoy dispuesto a que hablen con ellos, porque les dijeron, bueno, y si se lo traigo, les digo, no, nada más vamos a hablar con él. Vamos a charlar con tu maestro, vamos a ver qué de verdad que tiene, qué quiere. Y entonces el Judas le digo, sí, pero tiene que haber algo de por medio. Yo les voy a hacer el trabajo, pero tiene que haber algo de por medio. Fue cuando le ofrecieron una recompensa. Acuérdate que en las mentes materialistas, llenas de pura materia, cuando te ofrecen, siempre vas a buscar el beneficio de alguna forma de cualquier cosa que hagas, ¿no? Y dijeron, bueno, pues sí, ¿no? Me van a recompensar, el maestro va a venir, les va a demostrar que su poder, les va a demostrar que también quiere participar con ellos, van a charlar, van a tener una charla entre amigos, entre compañeros, entre amistad, bueno, entre hermanos, pues, y van a llegar a algún acuerdo, tanto Jesús como esa era la idea, pues yo lo veo fácil. Sí, con claro. Lo que todos vemos, ¿no? La lógica básica, ¿no? Que se van a unir fuerzas, ya no van a dejar de discutir, pero o sea, una charla de amistad para unir fuerzas, para llegar a acuerdos, tratos y todo eso. Sabemos que no, porque si tú estás hablando del reino interior, de lo espiritual, no va a convivir con la parte emocional ni material. Pero entonces no entendía lo espiritual el Judas, Rafa, pues si hubiera entendido no hubiera hecho lo que hizo, ¿no? Si sabe perfectamente lo que tú estás diciendo ahorita, que si eres una persona espiritual no te vas a vender por ningún precio, porque no hay precio, ¿no? ¿Lo entendemos? ¿Qué es lo que estamos desentrañando del personaje? Lo estamos tratando de ver en un contexto, yo me estoy tratando de ver aquí. Bueno, yo digo que soy Judas, ¿por qué? ¿Por qué me parezco tanto? ¿Por qué me emulo? Pues es una terapia de espejo, ¿por qué? Porque soy igual de materialista, de interesado, de convenenciero, me gustan las apariencias, quiero tener poder, prestigio. Porque la parte espiritual, lo dijo el maestro, está totalmente vetada y cercenada de los ricos, de los que quieren dinero. De la parte del interés, de la apariencia, volvemos a repetir, está cercenada, él lo dijo, ¿no? Pero a ver, Rafa, entonces, ¿por qué todos juran y perjuran que son seres espirituales? El decir no quiere decir que soy. Yo puedo decir lo que yo quiera, que soy buena persona, que soy amable, que soy decente, que me porto bien, pero sin un trabajo de conciencia, ¿cómo? Jesús sí sabía, él decía, yo soy el que soy, sabía que era una eternidad espiritual y nos mostró el camino espiritual. Indudablemente, si tú no trabajas algo, no lo vas a hacer, ¿no? Es simples matemáticas, ¿no? Pero la gente cree que sabe cosas nomás porque cree que sabe cosas. Pues sí, porque la parte soberbia, egocéntrica del ser humano, y luego le dicen, vamos a subir al estado de conciencia, a un nuevo estado de conciencia para que sus actitudes sean diferentes. Pues si yo ya soy diferente, si yo ya estoy fuera de todo y sé que estoy manejándome bien, en cuestiones morales, yo no voy a accesar a eso. Y él lo dijo, un materialista no va a accesar al reino de Dios, esa va en contradicción. Porque si un materialista es dadivoso, pues va a dar dinero, no va a darse como persona, como ser humano. No vamos a confundirnos, puede dar millones. Pues le da lo que él cree que vale, ¿no? ¿Para él qué vale? El dinero. Lo mismo, estaba confundido.
Por eso cuando le ofrecieron las 30 monedas, dijo, bueno, pues sí, van a hablar con el maestro, van a llegar a acuerdos, será su idea. Pues es una inteligencia natural, normal, una superinteligencia. Adelantada, va a decir, bueno, se va a poner de acuerdo, van a trabajar en conjunto, se va a convertir, y yo, por supuesto, voy a tener mi lugar. Voy a tener mi lugar en ese, porque veía a los otros 11 discípulos, y decía, pues no, yo no. Sí, pero no. Ah, eso lo tenemos que ver y percibir en nosotros mismos. Ah, y entonces el maestro ya había visto su inquietud. A mí me da risa, Rafa, porque Ajá. cada que dices las cosas, o sea, literalmente estás describiendo a cualquier persona común, ¿no? O sea, el promedio, ¿no? O sea, pero, o sea, literalmente, entonces por eso me dan un poco de gracia, porque todos juramos que somos Jesús y todos juramos que somos los otros apóstoles, ¿no? Los que lo comprendimos, lo entendimos, lo seguimos, y resulta que no, que todos somos Judas, Todos. y todos lo mandamos a la cruz. Yo soy Judas. ¿Yo también? ¿Sí? Somos ya hablando honestamente, sin Pues sí, pues ya lo que estás diciendo, pues te caen todos los 20 y sí. sin bajar Todos lo mandamos para allá y no y seguimos sin entender nada y seguimos diciéndole traidor a Judas. Pues tú eres el traidor entonces. Porque sin sarcasmo y Porque sin diario ironía. nos comportamos como lo que tú estás diciendo. Estamos sí. buscando nuestros intereses comunes. Sin sarcasmo y ni ironía es la verdad. Porque esa es la realidad de nosotros. Bueno, uno lo pone y dice, bueno, yo no soy bueno, pues sí. Eso es lo que necesitamos trabajar y ver. Claro, sentirse como Jesús, llegar a esos niveles de conciencia. Él era un iluminado, pues. Era el Hijo de Dios, un ser humano fuera de la carne, pues. De los intereses, de la volubilidad, de la hipersensibilidad, de querer ser alguien, del prestigio, el poder. Él no manejó esas cosas. Sí, Rafa, pero por ejemplo, en un grupo de amigos, en un grupo de personas, ¿quién quiere ser el tonto? Entonces, si tienen una plática y están hablando de un tema, todos creen que saben del tema. Entonces lo entregó y ya fue a la última cena. Después de ahí de que hizo el movimiento ese pues fueron a la última cena. Ya lo vio y lo entendió y lo comprendió. Ese es un ser humano espiritual, se interiorizó con Judas. Supo de sus miedos, de sus angustias, de qué venía a ser, de todo, sí lo veía. Los demás no, los comunes no los vemos, pero Jesús sí. Cuando entró Judas, supo lo que estaba sucediendo en su interior, con tan solo ver las vibraciones, todo. Él sí sabía que algo iba a pasar. Que le había pasado algo con él y lo entendió. Por eso no se nos resulta sorpresivo ni nada, ni algo extraordinario, era que lo preparó, no. Ya le había dicho, tú viene algo fuerte para ti. Cuando llegó él lo vio. No, pues ya fue a hablar con... Sí, ya pasó, ¿no? Ya está mal, ya tiene una intriga. Y sí lo podemos ver en la gente del mal, claro, pues uno no tiene ese poder. Estamos hablando de Jesús de Nazaret, el que sí podía entender a la gente. Y fue cuando luego él dijo, está bien, alguno de ustedes me va a traicionar. Y todos, pues los demás espantaron, pues no, maestro, no puede ser. Jesús, Judas sí, porque Jesús había dicho y Judas dijo, cállame. Y ya me vio. Ya se sorprendió Judas, dijo, también intentó hipócritamente, porque pues intentó decir, no, yo no, maestro. Y el maestro ya se le quedó viendo, fue la escena que todos entendemos. Pero porque ya lo había entendido y comprendido. Es como una persona que te traiciona, es falsa contigo, lo lees, bueno, pues él sabía leer a la gente. Entonces a mí no se me hace nada sorpresivo decir, ¿cómo le hizo para entender o cómo lo los leía, los veía así a la gente? Sí, además la gente es más común que el agua, ¿no? Sí. O sea, son lógicos, son materialistas, no ven nada, no entienden. Si ya ven una persona enojada, ¿qué piensan? Está enojada nomás, pero Jesús sí sabía por qué estaba enojado. Le dijo, tú ve a hacer lo que tienes que hacer. Entonces ya a través de la autorización, porque el maestro, el rey, lo autorizó. Y entonces Judas, le dijo, bueno, me entiende, me está dando una misión, me está diciendo, pues yo voy. Él me lo está autorizando. Sí, ya me dio la autorización, ya me dio el visto bueno. Es como un jefe cuando te autoriza. No, yo sin entender, ¿no? Sin entender qué iba a pasar, bueno, pues ya me autorizó, quiere decir que comprende,
va a hacer su revolución y va a ir a platicar, o sea, todo lo que habíamos hablado lógicamente. Pues dijo, ahorita nos vemos. Ya le dio el pan y le dijo, pues ya ve a hacer. Antes, para que no pierdas la idea, para que no se te vaya la idea, porque si no, te vas a empezar a confundir más. Y Jesús sí sabía todas esas cosas. Nosotros los normaloides, los mundanos, los de carne, no llegamos a esos grados de profundidad, de entendimiento de otro ser humano. Aunque existe la psicología, la psiquiatría, la religión, todo, pero no entendemos esa profundidad. Ahora, Rafa, aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué no lo evitó? ¿Cómo? Pues si ya sabía que lo iban a traicionar, ¿por qué no lo esa evitó? es la pregunta. ¿Cómo? Porque toda la gente dice, bueno, si tú sabes y Pero tienes yo la te voy a- capacidad mental, espiritual y emocional de ver a la otra persona sus intenciones, las estás viendo y sabes que lo va a hacer, ¿por qué no lo evitas? Pero te estoy preguntando cómo lo evitas. Dime cómo lo evitas. Si era parte de lo que tenía No su existe misión. forma, pero la gente cree que sí se La puede gente evitar. lógica, sí. Los normales, quizás los de... Porque la gente se hace esa pregunta. Porque ¿Por qué tan- no lo evitas? Porque lo están pensando lógicamente, intelectualmente, racionalistamente. No lo están pensando con el lenguaje o con la lengua del corazón. Decía, de la abundancia de tu corazón hablarán tus palabras. ¿Cómo lo evitas? Por eso Sí, dice, lo que es para ti es para ti. sí, hay reyes que dicen, voy a sacrificar esto, voy a sacrificar ello en pos del reino. Él tenía que sacrificarse para que fuera su misión. Hoy lo sabemos, lo entendemos. Bueno, Bueno, creemos que lo sabemos. ¿Cómo evitas algo que ya viene? Por eso lloró cuando estaba en Getsemaní, en el huerto, le estaba llorando. Porque sabía que era algo que no se iba a evitar, porque aquellos ya estaban enojados. Acuérdate que él sí percibía, ya se habían enojado, estaban disgustados con él, ya tenían cuentas con él, ya los había puesto en ridículo, ya les había dicho en tres días tiro su templo y levanto otro, que se quedaron a admirar, si era, pues son 100 años. No, sus ideas, todas sus falsedades se las voy a tirar en 3 días y les voy a renovar todo. Pero se negaron a eso, por eso dijeron, ¿cómo vas a tirar un templo? No, sus ideas, sus creencias, ¿cómo te van a quitar una creencia? ¿Cómo evitas pues eso? Si él ya... Pues quitarte creencias es quitarte valores que supuestamente te dieron. Dime cómo evitas eso. Entonces dijo, ¿cómo? Ya sabía, ya los entendía, los del Sanedrín sabían por qué camino se tenían que ir. Él sí sabía todo porque entendía. Yo entiendo a otro ser humano que está enojado, disgustado, en depresión, en angustia, en soledad. Sabemos qué va a hacer, se va a anular, se va a destruir. Y tiene un cúmulo de... Hoy sí sabemos más o menos, por eso van al psicólogo, al psiquiatra, a aliviar su mente, todo su pensamiento, porque saben que está mal. Aquellos los dejó más. Si tú haces enojar a alguien, ¿cómo reacciona? Pues con el mismo enojo. En una venganza, sí, si yo te hago enojar, pues hay una venganza natural, y no sé, pues ya lo sabía, ya no podía evitar, porque él sabía que ya lo sabía y que iba a haber una venganza, iban a tomar medidas, ¿sí? De lo que estaba pasando. Sí, porque él sabía que esos hombres no pueden otorgar el perdón. Él sabía que no vivían la parte espiritual, sino la parte de la carne. ¿Qué hace la carne? De la venganza, de la ira, de todo lo que llamaban los pecados, ¿no? Entonces, pues va a pasar esto. Ni modo que no lo sepa uno el día de hoy, no lo entienda. No, creo que no, Rafa. ¿Eh? Creo que no. Ahí sí ya está medio Y luego por eso la gente dice, es que me traicionó, es que yo confié en él, es que... como humano. Nos la pasamos echándole la culpa al mundo de lo que tú estás diciendo, Rafa. Ese es el programa de los reyes. Dice, bueno, ¿cómo va a reaccionar una persona de los reyes? Pues tiene que trabajar, está trabajado. Si no está trabajado, pues vas a reaccionar como cualquier mundano. Si estás trabajado, ya tienes un trabajo interior de conciencia, ya vas a actuar de otra manera. Es normal, pero por eso estamos viendo, bueno, cómo trabajó Judas. Porque hizo un trabajo. El trabajo más espeluznante y más horrible que lo iba a marcar. Quedó marcado profundamente. ¿Cómo hacen? Pues ya después se fue corriendo y habló con los del Sanedrín. Les dijo, pues dame el dinero, las monedas. Le dijeron, danos la información. Dijeron, en la noche va a estar así, así. Bueno, pues vayan. Dijeron, no, pues tienes que señalarnos. Dijo, bueno, pues sí voy y lo señal.
fue lo que sucedió, el famoso beso. Ya llegó y ya llevaba toda la guardia, todo, ya llegó y lo besó. Y fue cuando el maestro tuvo un concilio, pero no lo entendió Judas. Un concilio, un perdón, en ese momento lo perdonó cuando le dijo: has vendido a tu maestro por un beso. Ni siquiera le dijo: me has traicionado. No lo maldijo, no le dijo una mala palabra, no le dijo nada feo, nada más le dijo: has vendido a tu maestro por un beso. Fue cuando sucedió el evento y sacó la espada Pedro y todo lo que conlleva la escena. Y les dijo Jesús: Dios, vienen por mí, llévenme a mí, dejen a los discípulos, dejen gente. Ya fue cuando se lo llevaron. Pero cuando le dijo Jesús a Judas: has vendido a tu maestro, o sea, señalándose como maestro porque era su maestro por un beso, ya le resultó de alto impacto, ya no fue bueno. Ya no siquiera le dijo: está bien lo que hiciste, te lo tenías que hacer, porque era para rescatarle su alma, su culpa o lo que fuera, su resentimiento, su angustia. No lo rescató, porque somos muy dados a conciliar a los humanos, a rescatarnos. Y ya cuando le dijo así, pues ya no lo entendió, pero de todas maneras dijo: bueno, pues me lo llevo, ya vamos a llevarlo. Y ya se lo llevaron y todavía Judas ya iba dudando, pero sí iba con la idea de que a lo mejor iba a suceder lo que dijeron. ¿Todavía iba pensando en eso? Ajá, todavía iba pensando. O sea, no fue capaz de entender las cosas desde el principio, sino que todavía iba dudando si iba a pasar o no. No le pegó lo espiritual. No lo entendemos. Caemos una y otra vez al hoyo material, un poco al hoyo emocional, pero... Pero ¿por qué caemos ahí, Rafa? ¿La necesidad? ¿La educación? O sea, ¿por qué no? Claro, un poco entiendo que las cosas espirituales no las vas a ver, ¿no? O sea, las vas a sentir, pero difícilmente las otras personas las van a ver. Pero ¿por qué decidimos el otro camino y no el camino espiritual, Rafa? Si no lo enseñaron, o sea... Porque hay una enorme incredulidad y estamos a la inmediatez. Somos inmediatos, queremos resultados ahorita. Vivimos plagados de materialismo porque así nos lo enseñaron, nos lo mostraron. La sociedad, la vida, tu familia. Sí, ¿cuánto tienes, cuánto vales? Ajá, todo eso que habíamos dicho de los intereses. Y es que es lo que se ve. Si yo traigo una ropa buena, unos carros, unas casas, sí se ve. Pero la parte amable espiritual no se ve, no se entiende. Y eso es verdaderamente lo que se vino a mostrar. Pero la paz mental se siente, Rafa, pero la gente, nadie quiere esperar la paz mental. Dime quién. Y luego hacen todo lo posible por no tener paz mental, Rafa. Por meterse en cualquier cantidad de problemas que tienen que ver con el dinero para no tener paz mental. Ese es el camino de los reyes, llevar hacia allá. Pero pues no cínicamente, no en el concilio, no vamos a vaselinar nada, no vamos a rescatar nada. Ahora te voy a hacer la pregunta de los 24,000 millones, Rafa. ¿Y de qué comemos? ¿De espiritualismo? Pero eso es lo que toda la gente lo dijo. Por eso te estoy haciendo la pregunta que toda la gente común Toda hace. La gente come. ¿De qué comemos? Toda la gente come, toda la gente vive, toda la gente lucha por esos alimentos día con día. Eso no lo podemos dejar. Sería hipócrita decir de que no, toda la gente se levanta y tiene comida, trabaja y todo. Pero nadie está preocupada por la parte emocional ni espiritual. Simple y llanamente somos mundanos. Eso ni siquiera está a dudas. Porque pues, el mismo maestro dijo: bueno, pues el pan está ahí. Claro, la gente tiene que trabajar, tiene que esforzarse, etcétera, etcétera. Sin ocupamos la mayoría o todo nuestro tiempo en toda la parte material y no ocupamos nada de tiempo para la parte espiritual. Dime, ¿por qué estamos así? La pasan trabajando de la 1 de la mañana a la 1 de la mañana del otro día. Está bien. Si es Le contestan al jefe a la 1 de la mañana porque pues, dicen que es su trabajo, aunque tu contrato dice que sales a las 6 de la tarde. Si es necesidad, está bien. Porque eso es lo que vive la gente. ¿Qué estamos hablando? Pero después van a decir lo que tú estás diciendo. Bueno, pues yo tengo que trabajar y la otra comer, parte, tú si quieres no trabajes. Y las otras dos partes, está bien, ya trabajaste, ya tienes, y las otras dos partes, la emocional y la espiritual. No tengo tiempo de pensar. Bueno, pues entonces te van a estar vacíos, huecos, acongojados, tristes, no van a saber resolver nada.
Porque nunca tienen tiempo para atender las otras dos partes, Rafa. Tuvo tiempo, aunque estuvo con el maestro, tuvo tiempo para atender la parte espiritual Judas, para entender No, estaba esa parte. ocupadísimo con su, con su idea política por allá. Estaba ocupado en lo material, en lo material, en lo material y en lo material, en el poder, en el prestigio, las apariencias. Se ocupó de eso y dijo, bueno, el maestro es... Pero ya cuando lo llevaron y lo enjuiciaron, ahí ya como que Judas dijo, aquí ya no entendí. ¿Cómo no va a ir a conciliar con los... Pues son sus hermanos, también Nicodemo le dijo a los del Sanedrín, es nuestro hermano. Pero ¿cómo vas a conciliar con unas bestias? Sí, pero dijo, es nuestro hermano, ¿cómo vamos? Pero no entendieron. Ya estaban en su posición de destruir. Y tú cuando te pones en una posición de destruir, no va a haber ser humano, no va a haber forma. No, y además de ellos eran el poder, Rafa. Es tu palabra, la tuya contra la del ¿Qué fue poder. lo que sucedió? A la cruz. Ya lo que sucedió de Poncio Pilato, me lavo las manos, lo llevan, pues ya son cosas de Dios, ya no pertenecen a Judas, lo que estamos viendo es Judas. Cuando Judas ya vio el hecho en sí, hubiera podido rescatar su alma en el arrepentimiento, pero no había forma de arrepentirse ya no entendió. Pero Rafa, el arrepentimiento tiene que ver con lo espiritual y me estás diciendo que Judas era un ser material. El único que hizo es llenarse de culpa. De culpa. El arrepentimiento sí es una cosa espiritual, por eso decía Juan, arrepiéntanse porque viene el reino. Arrepentirse es un cambio en todos los seres humanos. Estoy arrepentido, veo mi error, tengo que cambiar, modificar, pero culpa no. Pero arrepentirse es aceptar que eres un tonto. ¿Quién quiere aceptar que es un tonto? No aceptó, ya lo había vendido, se llenó de culpa, la culpa lo fue carcomiendo, ya no sabía cómo rescatar eso, cómo rescata al maestro. Esa es la gravedad, cómo voy y lo rescato, cómo hablo con él y le digo, bueno, pero no sé qué pasó aquí, tenías que demostrar tu poder. Y sabíamos que esa no era la idea, porque sabía que se estaba enfrentando No, pues iría en contra de sus propios principios. Se enfrentó con unos ignorantes de las cosas espirituales, lo del Sanedrín, venían por eso el famoso dicho de perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí. Entonces, ¿cómo le iba a enfrentar con unos ignorantes? Era enfrentarse con la necedad, con la absurdez, con la ridiculez, con lo contrario a lo que es. Él sabía, porque pues volvemos a lo mismo, sentía a los del Sanedrín estaban... Pues decía que yo no puedo competir con tanto ignorante, con tanta necedad. Estaban obcecados completamente porque les iba a quitar el poder, porque los de Roma y el rey ya les había dicho a los calma, ya todo como que está disturbiando, como los tenemos que tomar. Además estaban atentando en contra de sus intereses. La sorpresa fue que cuando se dio cuenta que lo iban a poner en la cruz, de los 12 discípulos, el único que atentó en contra de su vida y el único que se aniquiló y no fue a transmitir un mensaje fue Judas. Se acabó la línea. Cumplió su misión, Rafa. Cumplió su misión, dicen, se acabó la línea. Mucha gente dice absurdamente es que tenía no tenía un cumplimiento, lo estamos explicando. Tenía que ser así. Se acabó la línea para él, ya no había dónde ir. Imagínate, iba a transmitir el mensaje de Jesús, pero es que tú lo llevaste. Ya era incongruente, sí, ya no chocaba. A ver, tú dime cómo se puede. No, él cumplió su misión, su parte del trabajo que tenía que hacer en ese grupo, ¿no? Creo yo. Ajá. No podía hacer lo otro porque no era un ser espiritual, Rafa. ¿Cómo iba a transmitir un mensaje espiritual cuando no era un ser espiritual? No. Él hizo lo que él hizo, lo que le corresponde a una persona de sus características, ¿no? Una persona materialista completamente. Se terminó aniquilando como se aniquilan las personas materialistas, a veces inconsciente o inconscientemente, porque volvemos a lo mismo. ¿Cuánto tiempo pasan en el trabajo y terminan en el hospital? Entonces esa es la parte que necesitamos ver. Aquí no hay un juicio, no estamos enjuiciando ni condenando, ni siquiera estamos con el mito de que es un traidor y por qué hizo eso. Y tampoco estamos viendo la parte de que era su misión, o tenía que hacer las circunstancias o las diosidencias. Lo llevaron a esa parte, ya lo explicamos. Y sus valores y sus valores, su educación, su preparación, incluso hasta su mismo currículum, ¿no? Lo fue llevando.
hacia el lugar donde tenía que llegar. Cuando ya pensó que ya no había salida, porque se puso entre la espada y la pared, la única salida amable, decente, La única que encontró él, que ¿no? encontró él sin vergüenza ni nada, pues se colgó. Ya dicen que pues sí se colgó, pero que fue de una rama y que cayó. Eso ya es una historia, ¿no? Que se colgó y que cayó la rama. Pero el chiste es que se ahorcó y se mató, pues. Y ahí termina la historia del gran villano, del que hemos mitificado o se ha mitificado como el gran. O sea, nosotros nada más ponemos en tela de juicio, en el papel, todo lo que fue y cómo está, para poder entender o entenderme yo cómo he falseado toda mi historia, cómo he sido un personajazo lleno de máscaras, enmascarado, falso. Oye, por eso, Perdón, por eso me dicen, no, pues eres como Judas. Efectivamente, ¿qué hago? No me puedo zafar de una realidad tan contundente. Ahora hay que modificar eso. ¿Qué es lo que para allá eso es lo que te iba a decir, Rafa? Al final de cuentas y al final de lo que estás platicando es que todos somos Judas, pero obviamente no lo vamos a aceptar porque todos somos Judas. Pero ya ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo vas a aceptar algo cuando tú eres Judas? Lo que estamos diciendo hace rato. Pero va a llegar, va a decir, Vas no, a ver al otro, porque todos sí. somos Judas, Sí, pues. el otro y el otro y el otro y el otro tiene la culpa, el otro y el otro. Ay, Porque entonces todos tenemos una mente materialista, o en la mayoría, ¿no? Y vaya a decir, no, es que está generalizando. Si te quieres meter al baúl y cambiar, adelante. Si no, pues sigue. Pero sí sabemos la historia. Y ahorita ya no podemos decir, ¿fue o no fue? Era un villano, ¿cómo le sucedieron las cosas? Quizá hubiéramos actuado de la misma forma. Yo quiero tener poder, güey. Y eso es lo que hacemos los humanos, porque buscamos ese poder. Y él sí lo tenía porque era sumamente inteligente. Amaba profundamente a su maestro. Eso no tiene vuelta de hoja, eso no lo podemos poner. Tanto que lo fue y lo vendió. Fue lo que le dijo, ¿sí? Él creía que el maestro iba a tener un reino y que él iba a ser parte del reino y iba a fluctuar, y entonces pues esa es la Ahora parte. otra cosa, Rafa, que me doy cuenta ahora de lo que platicas es que entonces tampoco somos conscientes de que somos seres materialistas, actuamos en base a lo que nos dice la sociedad y lo que nos dicen pues sí, ¿no? Porque nos va diciendo la sociedad cómo se tiene que vivir, ¿no? Cuando veamos lo que es la mente materialista, la mente emocional y espiritual, vamos a entender. Vamos a comprender cuál es la profundidad de esto. Intentamos ver cuál es la mente materialista, emocional y espiritual, porque tenemos esas tres inteligencias. Los reyes nos van a hacer ver eso. Nos van a mostrar, el programa de los reyes nos va a mostrar esas tres mentes, que es la triada, la trinidad y la trilogía. Me va a mostrar a mí en qué lugar estoy trabajando. Tengo un equilibrio entre las tres mentes que decías tú, bueno, pues tengo una mente material porque tengo que adquirir alimentos, todo bueno, pues, pero existen las otras dos mentes. La emocional y la espiritual tenemos que ver en qué lugar vamos a trabajar o qué tenemos que trabajar. Todo esto es como ahora sí que como todo, valga la redundancia, es que quieras, ¿no, Rafa? Porque aquel que no quiera, pues va a decir, a mí qué me importa si tengo 3 carros y 3 casas y 3 mujeres. Ya dijimos claramente, todos son invitados a la mesa, lo han dicho. Y también de los reyes, es la evolución y la revolución del pensamiento humano. Para poder entenderme y trabajar conmigo mismo, tengo que entender y ser consciente, porque es el único regalo posible que yo tenga o pueda tener, es la conciencia. Yo tengo ese regalo, voy a poder ser consciente de lo que estoy viviendo. Por eso tratamos de hacer consciente la historia de este personaje. Es sui generis, peculiar, es muy profundo, de mucho entendimiento, es una lección para todos muy hermosa. De cómo un ser humano se sacrificó y el otro también, o sea, en ese momento los dos se sacrificaron, uno para darnos la enorme lección de cómo somos materialistas, cómo nos endosamos en el poder y el prestigio, la apariencia, y el otro cómo se sacrificó por el ser humano. Realmente los dos se sacrificaron, uno de manera sana, pues ya sabemos de Jesús, y el fue otro el materialismo y el espiritualismo, ¿no? Totalmente, la extensión de las dos cosas, pero al final de cuentas, a diferencia de los otros 11 discípulos que fueron a repartir la palabra y me vieron de otras maneras, ellos dos se sacrificaron, a uno lo sacrificaron, que fue a Jesús,
por sus grandes enseñanzas espirituales, y el otro tuvo que sacrificarse, él solo, porque ya no le quedaba nada. Al materialista totalmente ya no le queda nada. Entonces, pues sí, lo que tú estás diciendo, Rafa, efectivamente, ya cuando ya no tienes salidas, la única salida es esa, ¿no? Autoeliminarte, ¿no? Hay dos sacrificios ahí, que ya los vimos ahorita, el por qué. Entonces el entendimiento, pues les quiero dar las gracias. Bueno, entonces, a resumidas cuentas, antes de que nos vayamos, Rafa, pues todos entonces somos Judas, ¿no? Decimos que es el traidor porque, pues la sociedad sí lo dice, pero realmente pues ni siquiera conocemos ni la historia, ni sabemos por qué. La historia ya está contada ahorita. Mirad a un espejo. Yo me miro al espejo y veo en perspectiva lo que soy, voy a entender, ¿no? Pues sí me comporto como Judas. Tengo rasgos, características, síntomas, por supuesto, de el personaje. No de Jesús, que quisiéramos ser como Jesús. Es la evolución y la revolución humana del pensamiento espiritual. Ser a imagen y semejanza de Dios, de Jesús, porque Él es el enlace entre nosotros y Dios, ya lo dice, es el abogado. Pero mientras pese más lo material, Rafa, que es lo que todo el mundo está buscando, porque cree que es el fin. Lo estamos analizando. El fin de la era y el fin de su sí, pues es la felicidad, ¿no? La meta, pues. Por eso le pusimos... Pues vamos a estar jodidos, ¿no? Por eso le pusimos el personaje. Oye, ese personaje... Y es que también el país, el planeta, está diseñado para lo material, Rafa. No, ahí te voy a contradecir un poco. Está diseñado para lo espiritual y lo emocional. Lo que pasa es que nos jala la parte, es lo que estamos diciendo. Eso no es una contradicción, es una aclaración. Cuando tenemos un sistema de esa parte materialista, la que dices tú, entonces sí. Pero los seres humanos, todos los seres humanos sí. Ajá. Pero yo lo que me refiero es, o sea, el sistema donde vivimos. ¿Sí me explico? El transporte, ¿sí? Todo, el trabajo, las leyes, la política, ¿sí me explico? Sí. El deporte, todo el sistema donde vivimos, el trabajo, todo lo te vuelvo a repetir, todo está enfocado en lo material. Sí, pero... ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto va la moda, el cine, el teatro, la música? ¿Sí me explico? Y más ahora que todo es completamente desechable y así, se vende así, vámonos, ¿no? Ya a la gente no le gusta pensar, no se toma ni un segundo en pensar y tener un pensamiento propio de él. De manera superficial, sí. Somos unos borregos que nos dicen, esto se hace y para allá vamos, pues porque todos van para allá, yo no voy a hacer lo que hace el otro, porque ¿qué tal si me dicen algo? ¿Qué tal si hago el ridículo? ¿Qué tal si me critican? ¿Qué tal si...? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces toda la sociedad vamos como borreguitos siguiendo para allá, porque nos dicen que ese es el camino a seguir. Entonces... creo que el sistema en el que vivimos como seres humanos no está preparado para la parte espiritual. Bueno, el sistema espiritual en el que supuestamente nos tenemos que regir, que es la religión está más podrida que otra cosa. Entonces ese es el sistema. Pero, bueno, aquí sin embargo estamos diseñados, porque lo dijo y se dice que somos la imagen, estamos diseñados como un diseño espiritual. Que no hemos ejercido ese poder o no sabemos o no queremos, ese ya es muy diferente. Pues es que entre los otros animales y los humanos, el poder del humano es la conciencia, Rafa. Lo acabamos de decir. ¿Y para qué hemos usado la conciencia? Bueno, si es que somos conscientes, Rafa, que tenemos conciencia, porque creo que ni siquiera somos conscientes de que tenemos conciencia, porque la usamos para autodestruirnos todo el tiempo, ¿eh? Entonces ahorita lo estamos viendo en este personaje. Hay miles de personajes, pero este es peculiar. Decía un dicho, ¿no? No sé dónde lo leí o lo ve, ¿no? Que la especie humana es la única que necesita dinero para sobrevivir. Entonces esas dos partes, uno que se sacrificó y otro que se autosacrificó o se autoanuló. Ese personaje es el que estamos estudiando, que nos estamos realmente estudiando. Todos somos personas con un resto de enfermedades mentales. Esa es la parte por eso es muy peculiar y muy intrigante este personaje, pero tratamos de sacarlo en contexto y decir, ya lo encontramos. Tenemos que encontrarlo, porque si lo encontramos nos vamos a encontrar nosotros. Y esa es la parte que tenemos que concluir. Y aprender a no juzgar, ya no saber podemos... qué hay detrás de la persona, ¿no? Cuando encontramos al personaje, a la persona, cuando la podemos ver de todos los ángulos y en perspectiva, ya no hay manera de juzgar nada. Con eso concluimos
A menos de que tengas otro No, comentario. Rafa, creo que quedó un poco bastante claro lo que platicábamos, ¿no? Acerca de Judas, Judas el traidor, que bueno, pues ese es el título que todo el mundo le pone, ¿no? Pues muchas gracias, Rafa. Acá nos vamos a estar viendo, pues les estaremos avisando. Bienvenidos nuevamente y vamos a ver si trabajamos otra vez el programa de los Reyes. Yo les doy las gracias nuevamente por su atención y aquí los esperamos. Gracias, ahí nos vemos.